Yo empecé leyendo. Primero a mí me atrajo mucho. ¿Estamos al aire? No. Bueno, Pero- esto lo cuento al aire. Bueno, entonces lo resolvamos. Porque si no me voy a olvidar que conté eso. ¿Estamos? Ahora sí estamos al aire. Sí. ¿No querés arrancar con eso que estabas Arrancamos por con eso. contar? No, Marco de Nevi, hablando de los orígenes. Marco de Nevi a mí me gustó mucho porque tuve la dicha de encontrarme con la película de Rosaura a las 10 de Soffici con Camilo Canegato hacía Verdaguer, Juan Verdaguer, Susana Campo, bueno, una playa de actores. Y me pareció increíble ese formato de los puntos de vista de los personajes. Me pareció muy, muy inquietante. Mismo me pareció inquietante no solamente artísticamente, estéticamente, sino en la vida. Tenemos puntos de vista totalmente, hasta diametralmente opuestos sobre qué es esta mesa. Entonces, es como una... Entonces, bueno, ahí me empecé a interesar por Marco de Nevi, autor de Rosaura a las 10. Me compré el libro, lo leí el libro. Me pareció genial cómo estaba hecho en la película. Y después empecé a leer cuentos y algunos ensayos de él. Y hay uno que es genial, que lo tomo como... Creo que fue uno de los primeros libros que lo tengo aún hoy totalmente deshojado, desajado, que se llama Falsificaciones. Falsificaciones son pequeños relatos que no existen, o sea, son relatos inventados, pero ficcionados, digamos, como si existieran, como si realmente esos relatos existieran en un pasado. Existen en el presente de la escritura, no existen en un pasado, pero van a existir siempre como una ficción total, ¿no? Una doble ficción. Por eso igual se llama Falsificaciones, que quizás es un contrapunto con el Ficciones de Borges, ¿no? Como un poco una tomadura de pelo, pero al mismo tiempo Ficciones no tiene mucho que ver con ese libro. Igual también hay ficciones como inventadas dentro de esa ficción dentro de la ficción, ¿no? Son dos libros increíbles y son mis orígenes, te podría decir, literarios, ¿no? Porque vos de ahí, ¿qué hiciste a partir de la lectura de ese texto de Nevi con lo que me contabas de Nerón? Ah, sí, pero muchas cosas. Hiciste Por varios. ejemplo, cuando ingresé a la Escuela Municipal de Arte Dramático, porque a mí, y esto lo quiero dejar bien en claro, a mí me rechazaron del conservatorio. Bueno, y tengo una historia ahí que puede llegar a durar todo este reportaje, toda esta nota, toda entrevista, hablando puntualmente de la corrupción del conservatorio en tiempos del proceso. Y a mí me tocó un examen ahí con un jefe de cátedra horrendo, que mirá vos cómo lo anulé, que ni me acuerdo el nombre y el apellido. Y también para, viste, salvarlo un poquito, porque la verdad, lo que hizo... Bueno, me desaprobó en el examen y después me invitó a su casa para explicarme por qué, y después me dice, pero yo doy obras de teatro, yo enseño teatro. O sea, rechazaba e impugnaba gente que iba a entrar al conservatorio para después darle clases. Un negocio redondo. Un horror. Después un cordobés, porque no me invitó a mí solo, invitó a una gente, un cordobés le dijo, a mí me dijiste lo mismo el año pasado y estoy acá haciendo sos un corrupto, sos una... Bueno, que se muera en el propio jugo de su corrupción. Y para entrar a la escuela municipal, yo hice un monólogo de falsificaciones, que fue... ay, no me acuerdo. Bueno, a lo largo de la entrevista me voy a acordar. Y lo usé mucho ese librito, porque realmente es una obra, para el actor es muy preciado, porque
son casi monólogos teatrales, son piezas teatrales también, porque hay un festival inventado que es el Festival de Stendhal, que son obras muy cortitas para hacer. Y realmente es un libro recomendable para los que actúan y para los que dirigen y para la literatura también. Y de ese, ya voy, ¿eh? No, Y para ese, y en ese libro existe la biografía secreta de Nerón, y hice una adaptación y hice una canción en base a ese relato. Pero esa canción siempre la precedo de un monólogo, porque me entusiasmó la idea de investigar a Nerón. Porque Nerón fue formado principalmente, y en sus orígenes también, como actor. Su madre Agripina lo tiene que dejar en manos de Domicia, su tía abuela, porque se exilia, o medio como Calígula, que fue el hermano de Agripina. Toda la familia, ¿viste? Todo es medio endógeno todo, ¿viste? Entre ellos. Calígula se quiere casar con una de sus hermanas, Agripina. Agripina se resiste, entonces es como exiliada, y todo ese tiempo Nerón, el hijo de Agripina, se queda al cuidado de Domicia. Y Domicia lo mete en hacer teatro, digamos, en lo que en ese momento era las artes escénicas, que tiene que ver, no lo pensamos como actor como en la actualidad, sino que el actor de esa época recitaba largos poemas, largos, te digo, más de lo que va a durar esta entrevista, digamos. y tenía también una tradición litúrgica desde Grecia, entonces quizá tampoco era con el goce estético de hoy, decir voy a Claro. ver una obra por placer, como que también era otra la óptica. Y al mismo tiempo, sí, todos los poemas que se recitaban tenían una base filosófica. Bueno, y siempre acompañados por una cítara o una lira. Y bueno, y a Nerón se lo conoce mucho con la imagen incendiándose Roma y él cantando los poemas troyanos, digamos, los incendios de Troya con su lira, que es verdad, que fue cierto, porque se inspiró, al ver el incendio se inspiró y hizo su arte. Y después toda la historia de Nerón es muy interesante, porque Nerón fue muy sufrió mucho las fake news. Porque gente que lo quería derrocar, digamos, hacía habladurías sobre él. Pero parece que tuvo un gobierno muy próspero. De hecho, había paz en todo el imperio. Por lo general, siempre los emperadores que están, hay guerras en algún lado, hay conquistas en otro, y acá había una paz de todo el imperio. Y bueno, entonces yo me fui, el monólogo tiene que ver con todas esas fake news de Nerón, porque son todas disparates, como, qué sé yo. Es todo un monólogo, precede esa canción que lo saqué de Marco de Nevi, de la adaptación de ese cuento, ¿no? Que en realidad tiene una teoría ese cuento, que se la saca a su vez Marco de Nevi a Suetonio, que era como era como el chismógrafo de la época, ¿no? Chismógrafo digo porque no era un historiador fehaciente, sino que contaban esas cosas, como digo, de fake news y cosas sobre los emperadores. Y lo toma de Suetonio, Marco de Nevi, y es una teoría que Nerón sufre en pleno gobierno, en el imperio, se golpea, se cae, se traba con la túnica y se cae y sufre un golpe.
Y dicen que a partir de ese golpe tomó todas las ideas alocadas y perversas de un emperador totalmente loco, ¿no? Que a partir de ahí se ve que es todo, por un golpe ya empezás a ser perverso, es como demasiado. Y Marco de Nevi toma eso y dice, todo lo que hizo Nerón lo hizo porque no veía bien. A partir de ese golpe, él no ve bien. Entonces se lo puede ver por ejemplo, en Quo Vadis, que es un libro de un polaco que lo ponen en película, lo hacen cine, en la época de los 50 más o menos. Que bueno, fue una película muy vista, fue un éxito de Hollywood. Y era todo el imperio neroniano con los cristianos y toda la persecución a los cristianos y todo eso. Entonces se lo puede ver a Peter Ustinov haciendo de un actorazo, un actor increíble, haciendo de Nerón, y de vez en cuando tenía un cristal de colores que él miraba. Eso era cierto también porque no existían los anteojos como estos que tienen no solamente filtro, sino aumento. Pero era cierto porque usaba eso porque no veía bien, era miope. Entonces, lo que dice Marco de Nevi, el concepto de ese cuento, es que todo lo hizo porque no veía bien. Mató a su madre porque no veía bien, incendió Roma porque no veía bien, bueno. Y la canción habla de eso un poco, pero el monólogo también habla de todo lo que había hecho porque no veía bien, ¿no? Y bueno, esa es la idea y la continué. Y bueno, soy un admirador de Marco de Nevi, y es cierto que es un autor no muy promocionado, digamos. Una prosa, no sé, muy digerible fácilmente, pero poética. Está buenísimo. Y al mismo tiempo yo me los devoraba los libros. No me pasa lo mismo con Heidegger. Me pasa con Marco de Nevi. Igual he leído Heidegger un poquito. Y Carlos, ahora antes de pasar ya, que Nico va a agarrar los títulos tuyos, para terminar un poquito de los comienzos, después de esa época, o quizás durante esa época de estudios, ¿cómo empiezan a aparecer esos trabajos ya actorales que, bueno, después se irán acumulando, ¿no? Hasta... Y bueno, el estudio en la Escuela Municipal de Arte Dramático, yo puedo decir que he aprendido mucho. He aprendido de los profesores, pero he aprendido más de mis compañeros, de ver trabajos sobre, no sé, en actuación o en historia universal del teatro o en dinámica de la voz, qué sé yo, esas materias que ya me olvidé de cómo se llaman, en expresión de la voz, ¿no? Y he aprendido también porque yo no sé si los lugares te enseñan los profesores o el hablar todo el tiempo de teatro con gente que tiene ganas de hablar de teatro, vos estás como compartiendo total información y estás todo el tiempo, viste, con la cabeza en ebullición. Me parece que eso tiene mucho que ver, que tiene que ver con una educación también no tan bancaria, como diría Paulo Freire, sino una cosa de dinámica, ¿no? De yo también tengo cosas que decir, las digo, y no soy el dueño del conocimiento, ¿no? Y acá me pasaba eso, tenía unas... irrumpía en las clases. Yo me acuerdo, tengo una anécdota en Historia del Teatro, que hablábamos sobre comedia del arte. Entonces, en un momento, en el tema, hablando de comedia del arte, yo le decía, a mí me gustaría hacer una comedia del arte y a mí quiero hacer comedia del arte, a mí me gusta la comedia del arte porque físicamente, y en un momento, como siempre, ¿viste? Das un tema y la mayoría, ¿viste? Está cabeceando, el otro no da bola, habla con otro. Y a mí me entusiasmaba el tema, comedia del arte. Y yo era el único que, viste, comedia del arte, comedia del arte. Y entonces en un momento en una clase irrumpí con una pieza de comedia del arte, que en realidad era
una pequeña pieza de Lope de Rueda que no tenía que ver con comedia del arte. Pero a mí me parecía lo mismo, entonces irrumpí con eso y me parecía a mí que desde el alumnado se provocaban esas cosas en la escuela municipal. Ahora no sé cómo está, pero me parece a mí como que había una interacción. Como que vos podías agarrar y decir, yo también tengo que decir algo sobre esto, aunque no sepa nada de esto, ¿no? Y me parece como que esa forma es estimulante, ¿no? Sí. Y esa relación entre el educador y el educando que Claro, que lleva. también lo describe Freire y tampoco lo hacemos, ¿no? No podemos, no podemos dar con una educación que realmente estimule y que realmente haga que tengamos otra cabeza, ¿no? Bueno, son Sí. cosas que ya van a venir en siglos posteriores. Carlos, nos gustaría entrarnos un poquito más Sí. a temas puntuales, precisamente en el tema del cine. Mm. Contarnos un poco cómo fue el trabajo en La Niña Santa, ¿no? Cómo es Ajá. trabajar con Lucrecia, cómo es la construcción de este personaje de Doctor Jano tan particular. Sí. Sobre- Bueno, fue como, viste, como un sub y baja, porque en realidad no tenía ganas de hacer cine en ese momento. Porque yo estaba muy enganchado con la televisión y la televisión, viste, si te bajás y haces y estás haciendo otra cosa y después los productores no te llaman. Y yo estaba muy enganchado con hacer guita en ese momento porque tenía una familia y hay que comer. Entonces estaba más enfocado en la televisión, que daba más plata que el cine. Y más en esos programas de tira diaria y todo. Pero ¿qué pasa? Cuando me llama Lucrecia, yo estaba medio... Y digo, bueno, está bien, puede llegar a ser que lea el guión. Entonces, claro, se asombraron, Lucrecia Martel, más la productora de Lita Stantic y todo, que un actor le diga eso. Ya, viste, estaba todo como pinchudo, viste. Me vinieron a ver una obra, Intimidad. Esa obra, no sé, creo que las terminó de cerrar el personaje que yo hice en La Niña Santa. Y ahí cuando leí el guión dije, esto es algo bueno, es algo piola, es algo muy bueno. Y entonces tenía que rescindir un contrato en la televisión, que me acuerdo que lo tenía, que lo hice, rescindí el contrato con Sebastián Ortega. Y yo le dije a Sebastián, mirá, en este programa no estoy explotado como a mí me gustaría, mi personaje tiene una segunda, a él no le importaba, él quería que yo esté en el programa y yo le dije, mirá, yo creo que esta película a mí me va a beneficiar mucho en mi trayectoria y todo. Y bueno, lo evaluó y le estoy agradecido a Sebastián Ortega que rescindió un contrato. Porque si no, él dice no, no, y no, y no, y listo, y yo no hago película, no hago nada. Entonces él se abrió la posibilidad y bueno, y pude hacerlo. Cuando yo leí el guión, yo me imaginaba una actuación diferente a la que iba a hacer con Lucrecia. Yo me lo imaginaba más una película de corte más social o más por otro lado. Acá va por un clima que describe una pequeña línea en una sociedad como es la que vivió ella, la salteña, en una interacción entre la gente, el pueblo y los que aportan el conocimiento y el saber de los médicos, ¿no? Entonces se da todo en un hotel y es esa interacción. Entonces, bueno, yo particularmente pensé que era más una película, no sé, ni siquiera me imaginé qué película, pero sí una película como más dinámica.
Acá Lucrecia establecía muchos climas dentro de un texto muy preciso, que si bien no hacía falta respetar minuciosamente el texto, sí minuciosamente cierta idea que tenía Lucrecia. Lucrecia es una de las directoras más obsesivas que yo he trabajado, ¿no? Cada toma se le iba la vida con eso. Y entonces, a partir que yo iba transitando la película, iba entrando en un código de ella. Pero ¿qué pasa? Siempre como reteniendo algo que yo pensaba que tenía que explotar, ¿no? Entonces, cuando venía una escena, le decía, bueno, y acá sí, ¿no? Acá yo tengo que explotar, tengo que sacar. No, no, no. Hace menos. Hace menos. Bueno. Y en un momento llegaba una escena y digo, acá Lucrecia es el momento. Yo creo que acá tengo que abrirme y acá... No, 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 hace menos. Y seguía. Y yo estaba viendo, viste que cada vez me decía, hace menos, hace menos. Hasta que en un momento hay un punto neurálgico de la película y yo le digo, Lucrecia, tenemos que hablar. Acá yo creo que acá sí tengo que explotar. Y no solamente eso, mi personaje físicamente tiene que hacer... Entonces me dice en su salteño, ¿te acordás que yo te decía hace menos? Bueno, acá hace menos de lo que yo te estoy pidiendo. O sea, que cuando... Y ahí, o sea, casi transitando la película me estoy dando cuenta qué era lo que me pedía y qué era lo que yo estaba haciendo, porque yo respetaba esa decisión, ¿no? Estaba conteniendo algo que en sí, yo le llamo a esta película o a estas películas de Lucrecia Martel o algunas películas, una película de inercia. O sea, cuando termina, no termina. En tu cabeza sigue. Sigue la película, sigue, sigue, sigue. Aún hoy me sigue en la cabeza esa película. Cómo habrá terminado el protagonista, cómo sigue ese pueblo, cómo sigue todo. Y me parece que ese es el concepto de ella. Hay algo que supuestamente no pasa nada, pero es un momento de dar vuelta a una situación para contar otra y es imperceptible. Y es tan imperceptible que sigue aún hoy, ¿no? Es como que sigue la... Más o menos es eso. Tengo miles de anécdotas y miles de cosas, pero no alcanzaría una vida para contar tanto. A mí me gustaría igual preguntarte antes de pasar a otro título de dos cuestiones. Ahí en la segunda parte, ahora hablamos de spoiler por si alguien lo está viendo. Sí. La segunda parte que el médico la apoya a ella y ella se da vuelta y él se va. Preguntarte por la corporalidad, hay como una cosa media rígida de él, que eso está buenísimo, y preguntarte cómo trabajaste esa sutileza y por la escena final donde ellos dos están en un mismo cuadro y ella le quiere dar un beso. El trabajo de esas dos cosas me gustaría preguntar. Sí, la película lo que es, la excusa es la lupa en una pequeña perversión que tiene mi personaje, que es, no deja de ser pequeña perversión, una perversión, ¿no? Que es apoyar a una adolescente en una multitud. A partir de eso se genera como todo un hilo increyendo en esta inercia que digo que sigue aún hoy, en ese corte transversal de esa pequeña perversión que va. Entonces, esa escena es tan milimétricamente pensada por Lucrecia que no solamente que ya viene, ¿no? Los personajes vienen hablando y entonces ese punto es el punto como de donde se tuerce todo, que lo pensó hasta con Story, ¿no? Las manos, la distancia, ¿Cómo se tocan las manos? cómo se tocan las manos, Ah, la distancia entre todos, la multitud, ese encorsetamiento de los otros con ese momento tan privado y tan público que es esa multitud.
hay ahí una minuciosidad de esa pequeña perversión que la convierte después en algo, una bola de nieve que no se puede parar. No se puede parar. Esa pequeña perversión va a ser ajusticiada en un punto, ¿no? Pero no lo ves. Eso es lo más interesante, que te podés imaginar lo peor, ¿no? En ese punto y en esa inercia. Entonces, el corte transversal de eso es, tenía que tener todo, todo, y lo logra. Yo creo que es la parte, no es como la parte más interesante, la película es interesante, pero eso está bien logrado para que después sea lo que digo yo, ¿no? O lo que yo creo que deviene. Y después, bueno, también es ese pedir disculpas o es ese acercamiento con la adolescente. Y convengamos que el adolescente está pasando un momento, digamos, de ebullición mística, religiosa, catequizada y con un cuerpo estigmático y consagrado, ¿no? Entonces, esas dos cosas, esos dos mundos se tocan y es un poco tratar de arreglar lo que ella descubrió y que ella incentiva por ese grado de santidad o ese primer peldaño de santidad quiere lograr, es ese malentendido de la disculpa y el beso y que puede llegar a seguir o no y que puede... Y entonces el Aleph, digamos, de emociones también esa parte. Como hay mucha multiplicidad de sentidos en muchas escenas. Vos tomaste esas dos, pero cuando cae ese hombre desnudo del cielo, también es algo que se multiplican, ¿no? las apreciaciones. Y esto va a ser sacado. Yo no tuve nada que ver con eso, perdón. No, encima hay un montón de cosas, le preguntaríamos un montón de cosas a la Sí. Niña Santa, pero no. Claro. Claro, justamente hace menos, ¿no? Creo que llega también digamos, del lado del público, a que uno espera eso del personaje, que lo Claro. haga y no Y termina claro, y uno ocurriendo. también, como espectador, ¿no? Y como actor también. Y nunca llega a explotar, pero el resultado es esa inercia, ¿no? Es esa inercia. Sí, sí. Y bueno, y es una buena película también para ver, no por mí, obviamente, ¿no? Actuaciones en ese sentido, cómo contener, cómo saber liberar ciertas cosas para volver a contener, ¿no? Es interesante para la actuación también. No, Goetz me gusta mucho también. Era increíble. Me Ese parece actor excelente. era muy, muy particular, que es todo diametralmente opuesto, ¿no? Totalmente. Yo me contenía y él era como exultante, y en esa exultancia también cuenta, ¿no? Esa relación, ¿no? Esa relación de pares, primus inter pares, y al mismo tiempo de esa relación con lo cotidiano que tenía que ver con el hotel. Mercedes Morán, ¿no? que también hace un trabajo espectacular, y ese malentendido, ¿no? Y aparte haber trabajado con Lucrecia, ¿no? Un placer enorme. Nos gustaría tocar también otro título, Carlos. Nos gustaría tocar Unidad 15. Y también, bueno, contarnos cómo fue encarnar a este personaje, ¿no? Encarnar a Héctor Cámpora, cómo es esta cuestión quizás ya no tanto social. Bueno, sí, sigue siendo un hecho social, pero también algo de contexto histórico que tiene la película. Claro, sí, no, increíble. A mí me encantó. Me encantó. Y al mismo tiempo también estábamos viviendo un momento. Unidad 15, para mí el título está bien, oiga, porque se necesitaba la unidad peronista en ese momento. Y entonces el título lo encarnaba bien. Yo, transitando la película, no me estaba dando cuenta de eso, pero después, cuando la terminé de ver y asimilar, dije, ¿cómo está contando
un hecho histórico, pero traído a la actualidad, ¿no? ¿Cómo necesitamos la unidad de todos, de la derecha y la izquierda? Yo no soy peronista, pero digo, yo me adhiero al Frente de Todos. Yo creo que necesitamos una unidad contra lo que tiene que ver con políticas neoliberales. Y el trabajo dentro de ese Frente de Todos para mí es tratar como de lograr esas distancias que nos unen, esas distancias que necesitamos acortar y ponernos de acuerdo desde ahí y derramar, ¿no? Yo estoy muy, o sea, yo veo una oposición clara con dos formas de pensar, ¿no? Me estoy hablando de política, quizás tenga que hablar de la película, pero es mi posición política ahora actual. En la película, encarnar Cámpora a mí me gustaba porque yo lo conocía, a mí me caía bien, simpático el tío. Y te digo que yo tenía 10 años cuando asumió él, 11, 12, por ahí, 74, 75. Un gran cimbronazo en mi familia cuando libera a los presos políticos. Familia radical, o sea, mi padre más que nada radical. Entonces también hay como un cimbronazo, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, en mi barrio había pintadas, había desaparecidos, había como una cosa, ¿no? Fuerte, militante. Santucho lo matan muy cerca de mi casa. El ERP decía que reclutaba chicos y que no abriera la puerta de casa. Qué sé yo, ese mundo, digamos, violento, político. Entonces me vino todo eso, ¿no? a la cabeza. Pero también vi el espectro peronista, ¿no? Desde William Cook, la izquierda más radical, que después ahí mismo en la película se ve como el representante político de Perón en el exilio. Y después termina en Cuba, William Cook, o sea, la parte empresaria con Jorge Antonio. William Cook lo hacía Rafael Sprecher, Jorge Antonio Lautaro Delgado Tempuc. Patricio Kelly, Diego Gentile, que le acabo de, cuando lo vi en una obra ahora que está haciendo con Sentimiento, me invitó y le regalé un libro de cómo fue atrapado Patricio Kelly cómo escapó Patricio Kelly en Chile. Qué historia interesante. También es una historia interesante. Esta habla de la fuga que tuvieron de Río Gallegos. Una de las fugas como más armadas que hubo en mucho tiempo, porque en realidad se escapan 6 dirigentes de Río Gallegos a Chile, ¿no? Bueno, Patricio Kelly hacía Diego Gentil, me difurco, ¿viste? Me bifurco. Y yo hacía, bueno, Patricio Kelly, el más fuerza de choque de derecha, ¿no? Nacionalista. Bueno, hay que ver qué ideología, pero digo, fuerza de choque, que yo me lo acordaba de grande, que tenía su propio programa, ¿no? Y Héctor José Cámpora, que lo encarnaba yo, y era el más político, era él en ese momento creo que era diputado, entonces era el más político. Entonces también en la cárcel había como extremos y había arreglos. Jorge Antonio lo arreglaba más con asunto de guita, porque era el empresario, yo lo arreglaba más políticamente. William Cook era de armas tomar, tenía el chumbo, después Patricio Kelly también, ¿no? El único herido, el único, lo hace Patricio, porque era Patricio Kelly, porque era... Bueno, y se ve un poco el espectro peronista dentro de una cárcel. Y a mí me parece muy teatral esa película. Yo siempre les digo, ¿por qué no hacemos una obra de teatro sobre esta película? Bueno, el director Martín de Salvo, también Mora Recalde, que es la pareja de Martín de Salvo,
tiene un personaje muy interesante que es la mujer de Jorge Antonio. Y siempre veo como esa película más una obra de teatro. Pero si vos te pones a verla, la película, es como una obra de teatro. Porque pasa entre cuatro paredes. Siempre pasa, ¿no? Más allá de que tiene una fotografía hermosa, excelente, como decolorada, no llega a ser blanco y negro y tiene como una cosa sepia interesante. Al mismo tiempo hay como un entorno, ¿no? Pero básicamente todo lo que transcurre dentro de la cárcel de Río Gallegos. Es una cárcel de confinamiento. Y muy interesante hacer esa. Y bueno, y con amigos, ¿no? Diego, Rafael, Lautaro, ¿no? Que ya venía trabajando de hace un tiempo. Después hicimos El Inspector en el San Martín con Lautaro. Hermosa experiencia. Vamos a tocar otro personaje histórico que hiciste, pero antes, para ir haciendo un salpicado, son personajes muy diferentes los que haces uno del otro, y con esto que decías de la Niña Santa, de menos, me voy al otro extremo de la Odisea de los Giles, donde pareciera que es más, mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo fue armar eso? Porque digo, en cine hay que, en el momento tenés que medirte, decir, no hago de tanto, pero ese personaje siempre está en un registro muy de mucho. Sí, vos sabés que cuando me llaman, bueno, cuando arreglé, Sebastián Borenstein me dice, me lo dijo así, me gustaría que armes un bicho. Yo al principio lo tomé como lo dice él, un bicho es una personificación en un momento, una actuación personificada, característica, digamos, con prótesis, con cosas, ¿no? Yo me imaginaba que iba más por ese lado, pero después lo tomé literal y armé un bicho, y armé un animalito, armé un carpincho. Primero porque tenía, gracias a Marisa Menta también, que aportó, digamos, su técnica perfecta en el maquillaje, empezó como a ver cejas y cosas, y le digo, claro, que es un carpincho, es un carpincho. Entonces me ponía pelo, yo había dejado la barba, pero mal afeitada. Con la dentadura tuve problemas porque yo quería un dientón, ¿viste? Para dar el carpincho, como unos dientes de roedor. Pero a Sebastián le gustaba más que yo tenga como una mandíbula, como unos dientes abajo. Se me pegaba mucho con el vasquito, esa mandíbula. Pero, ¿viste? Él quería eso y no salió de ahí. Entonces traté como de no hacerlo yo, sino como que ponerme unos dientes y mostrarlo bastante seguido. Y esta idea de los pelos, ¿no? Del carpincho. ¿Por qué carpincho? No solamente como forma ni como estética, sino porque el personaje de él, y en la novela se ve más, en la película no tanto, él es el que va conduciendo al grupo a lugares topográficos reconocibles. Él es el que los dirige al monte, él es el que descubre ¿cómo se llama? La bóveda. Entonces es como el que va primero y es el bicho que explora, ¿no? Y el carpincho no sé si cumple esos cometidos, pero, viste, lo veo como más viste, como olfateando la huella y llegando. Sería más un perro, pero yo lo veo más como un carpincho porque es un monte, viste, y un animal más de monte, más de un perro doméstico, ¿no? Y así lo armé por afuera. Y por adentro es el Loco Medina, digamos. Es un tipo que necesitaba en el guión, ¿no? Y en la trama, necesitan que sepa de explosivos. Entonces lo hacen haciendo el servicio militar y teniendo pequeño juego con Luis Brandoni que hace
el que tiene la dinamita, ¿no? Entonces es como el posible bombardero, digamos, de la película, ¿no? Con esta junta. Después se junta con Daniel Araoz, con el personaje de Daniel Araoz. Discúlpeme que no me acuerdo bien los nombres de los personajes. Daniel Araoz, digamos, es el que en definitiva también lleva esta línea de explosivos, pero es el que termina arreglando todo porque al otro no le termina de llegar algo al tanque. Entonces, ¿viste? Va por ahí. Pero es una trama interesante, hay de todo, es una película que tiene de todo, tiene emoción, tiene aventura, tiene humor, tiene historia, todo tiene que ver con el corralito y la estafa, ¿no? Nacional que fue eso, que fue terrible, no solamente de un gobierno que sacó el banquito y se desmoronó todo, yo mismo me he quedado con guita en el banco, en 2 bancos, porque no sé quién me dijo hay que tener siempre los huevos en 2 canastas y me agarró en 2 bancos distintos, poca plata, pero era la única que tenía para sacar de ahí algo para mi familia y para mí, ¿no? Y fue muy duro ese momento, fue muy duro esa etapa. No, es como que si ahora dicen los pequeños ahorros que tenés, listo, no podés sacarlo y tenés que sacar en cuentagotas 100 pesos, 200 pesos por día. Yo necesito pagar cosas, las pymes se cayeron abajo, las economías familiares, fue un momento político, yo confiaba mucho en las asambleas, yo pertenecía a la asamblea de colegiales y estaba muy con hijos y con todo, pero viste como batallando, viste, era un momento muy duro. De hecho, en el estallido murió gente, ¿no? No fue joda, no fue joda. Y la película lo cuenta, ¿no? Lo cuenta de esa manera. Y también es una de esas películas, viste, que te encanta hacer. Y además que con un éxito increíble que también, ¿no? Es un plus, ¿no? Es un plus que te da la vida, que encima que la gente la vio, ¿no? Bueno, estamos mencionando diferentes obras que atraviesan diferentes momentos históricos y políticos. Creo que uno que diagrama, un personaje que diagrama la historia argentina fue quien le tocó encarnar, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento en Historia Clínica. Sí. ¿Cómo fue la construcción de ese personaje? Mismo las historias clínicas arman el personaje en base a síntomas que tienen, ¿no? Y aparte también te muestra como Carlos Belloso primero dialogando con Claro. Piña. No sé si eso también, alguno estaba todo guionado igual. Sí, está todo guionado y al mismo tiempo el guión es de Piña, ¿no? Digo porque al mismo tiempo, viste que me digo, hice de Domingo Faustino Sarmiento, ese que mató indios y tal. Bueno, pero lo hizo Piña, digamos. Felipe Piña lo armó desde un lugar también, no se puede decir que avala y santifica a Sarmiento, sino que lo hizo desde un lugar de realmente de una persona que fue presidente, pero al mismo tiempo con ideas, más allá de que te pueden gustar algunas o no, fueron las que más o menos están circulando, qué sé yo, en la educación, en lo social también, algunas, qué sé yo, hay gorriones que si vos los ves, los trajo él, qué sé yo. Aparte es el armado del país en un momento en que personas como él lo hacían con un criterio, digamos, concreto, político, concreto, social, de la época. Juzgarlo desde esta época es difícil, no te digo imposible, porque tiene frases que no se pueden decir en ningún contexto, pero digo, Sarmiento para mí es
qué sé yo, él era un hombre, digamos, instruido de todo punto de vista. En lo político hasta leyó socialismo, no se lo puede enmarcar pura y exclusivamente porque leyó, no sé, porque era fanático de Spencer, tenía una línea política. Él, viste, trató, y más tratando en ser presidente en un país, tratando de meter ideas innovadoras, que yo los hubiera traído de otro lugar, pero las trajo de Norteamérica, la educación, trayendo a las maestras. Bueno, de todo eso trató de hablar ese programa. Que al 20 minutos. 20 claro. minutos, que al mismo tiempo también se habló del síntoma. Él era cardíaco y al mismo tiempo sordo. Ya que el síntoma sea sordera, me parece que habla mucho de una persona. O sea, no escucha. Todo lo que habla, lo habla, y que si vos tenés algo para decir, no te escucha. O sea, es una enfermedad como cualquier otra, pero el hecho es que no te escucha. Y me parece a mí que era así, que era un tipo que tenía ideas y que no sé si escuchaba a su alrededor algunas cosas. Y me parece a mí que esas son imposibilidades, no solamente en física, sino imposibilidades de construir algo, un diálogo también. Se cuenta cuando el momento en que lo quisieron matar, con unos hermanos, y él se salvó por la sordera, porque no escuchó nada, ni el disparo, ni nada. Te cuenta ciertos puntos y en 20 minutos, como decís, todo, tratar de hacer todo, de sus ideas políticas. Y muy parlamentarios, ¿no? También digo, los guiones, como que eran, no sé cómo actualmente cómo lo agarraste vos, pero digo, los diálogos son como muy y Sí, sí. poco coloquial por momentos. Sí, porque había que explicar ciertas cosas, pero metimos algunas acciones como el intento de homicidio, esta disputa con los terratenientes, que era sí una cosa charlada, pero había como un enfrentamiento y había como algo. El amor ay, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje que lo hace Valentina Bassi. Vélez. De la hija de Vélez La hija de Vélez Arfiel, que también se sumó a esa parte romántica poco conocida de él, ¿no? Tenían 30 años de Sí, diferencia. sí, mucha diferencia de edad, y al mismo tiempo también los últimos días de su vida, donde está en Paraguay tratando de hacer una casa, un invento que tenía él en la cabeza en Paraguay, ¿no? Todo, en 20 minutos. A mí me encantó hacerlo porque también hice como este paralelo. Yo dije, ningún actor va a ser Sarmiento como lo hizo Enrique Muiño en Su mejor alumno. Una película de Enrique Muiño y Ángel Magaña. Encima lo decís en el capítulo también. Claro. Se habla de eso. Claro. Yo digo, a partir de ahí fue el mejor Sarmiento, el actor que mejor encarnó Sarmiento. Porque aparte vos lo veías como encarnando sus ideas también, a Enrique Muiño, como coincidiendo con ese personaje y esas películas homenaje, como Almafuerte, como Sarmiento, como Mitre, ¿viste? Todos esos imaginarios de esa época. Y yo digo, es un desafío, pero siempre tuve a Muiño en la cabeza, ¿no? Respetando también una tradición de cine que nosotros la tenemos y mucho, que hace falta más de eso, ¿no? Hace falta respetar más la tradición que tenemos en teatro, en cine, no sé, en televisión también tenemos una tradición. Y la gente se olvida, la gente, viste, que empieza ahora a hacer cosas, piensa que empieza el cine o el teatro cuando aparecen ellos, y no, hay que respetar toda una línea que viene atrás, y vos estás defendiendo, ¿no?, esa tradición. Y siempre de ahí se extraen cosas muy interesantes desde nuestros lugares, ¿no? Carlos, nos gustaría pasar a una sección, justamente haciendo referencia al nombre del programa, que se llama Notas al Pie, donde nos vamos a mencionarte diferentes obras tuyas con la intención de no dejarlas afuera.
Vos contanos alguna anécdota, Ujú. alguna referencia de eso, lo que vos se te ocurre. Sí. Me gustaría comenzar con Televisión por la Identidad. Ajá. Bueno, sí, fuerte el ciclo y al mismo tiempo yo hice Luis Falco, es el apropiador de Juan Cabandier. Em, ahí, ahí vi, ese es mi teléfono, ahí vi una... ¿Qué podía llegar a transmitir sin que se vea lo que realmente hacía un policía de la Federal de Inteligencia que al mismo tiempo se quedaba con lo que no era de él y al mismo tiempo se quedaba con personas que no eran de él, como a Juan Cabandier? ¿Qué era lo que cotidianamente podría llegar a contar más de lo que podría llegar a contarse en un no sé, en una requisa que haga o o en un procedimiento policial, ¿no? Y entonces yo en un momento leyendo el libro vi que era un personaje bastante soberbio, que trataba mal a la familia, trataba mal a su hijo que era apropiado, que tenía mucha discusión con su mujer y pero eso no lo contaba tanto. Y yo pedí solamente agregar como un hecho que posiblemente podría llegar a ser contar en lo cotidiano una tortura. Él está hablando con los servicios, gente muy pesada y La flauta. el de la flauta. Ah, Eso yo en un momento, no sé por qué, pensé que eh, un armado de un castigo inmediato en lo cotidiano a su hijo iba a hablar muchísimo más que una tortura. Voy a contar a la gente que no lo vio o cómo lo pienso yo, cómo lo armé. Yo estoy hablando con gente muy pesada y Juan molestándome y yo viéndolo que me molesta, donde yo estoy preocupado por algo. me está tocando la flauta. Él como está para el tocando la colegio. flauta, molestándome hasta que cuelgo. Cuando cuelgo, lo miro, le agarro la flauta, le saco la parte de abajo, le pongo la cabeza en el coso y fuera en off se escucha un... ¿Te imaginas la peor tortura? Que te metan un silbato en el oído para destruirte el tímpano. Y la madre soltando todo y mirando al vacío, ¿no? Yo eso lo agregué yo. Le dije al director, poné esto, porque esto realmente puede llegar a contar algo que nosotros podemos decir, si él hace eso con su hijo, aunque sea apropiado, no importa. Si cuenta eso con su hijo, imagínate lo que le debe hacer a un chabón para torturarlo, ¿no? Para llegar a fondo en una tortura. No, incluso quizás. No, perdón. No, eso. No, que quizás tiene más fuerza eso que la escena que después agarra a la hija cuando viene está con el muchacho y medio que quizás hasta tiene más fuerza eso, esa acción de la flauta, que el hecho de que se lo vea agarrando a la hija, que igual después sucede, ¿no? Claro. Pero quise simbolizar algo en lo que podría llegar a ser capaz de hacer en una cámara de tortura, ¿no? Sí. Y después, bueno, me conecté con Juan Cabandier, hablé sobre el tema. Después porque yo después me hice María Marta, el crimen del country, y hablé con Horacio García Belsunce. Y a Horacio le dije, es la primera vez que hablo con un personaje que hice, porque con lo de Juan Cabandier no hablé con Luis Falco, hablé con Juan Cabandier, ¿entendés? Entonces eso fue como... Pero sí, cuando tenés que personificar algo que pasó es un tema, ¿no? Porque te viene toda una historia inmediata, sí. No, y qué artística, qué forma de hacer televisión tan artística ese capítulo de la parte que está la mujer embarazada con esa luz amarilla y que después se despierta Juan. Digo, qué manera cinematográfica de haber hecho televisión en ese momento.
A mí como que Bueno, rescato sí, mucho eso. El también. programa compite con unos premios, gana, es como internacionalmente fue muy importante ese programa. Sí. Dale. Estamos tratando de no dejar nada afuera, pero bueno, sabemos que algo nos va a quedar. Bueno, por sí, hablar. lo metemos. Lo metemos igual. Me gustaría mencionarte La vida después. Ah, bueno, es genial. Esa película me encantó, no solamente porque trabajé con María Oneto, amiga. Yo había trabajado en Faros de Color con ella, una obra de Javier Dolte, que también a partir de esa obra quedamos muy amigos. Y la posibilidad de trabajar en esa película de Franco Verdoya y Pablo Barduil, me entusiasmaba trabajar con ella, pero la película es muy importante. A mí me gustó mucho hacerla. Primero porque vi una temática que la quería jugar, que era la vida después, ¿no? O sea, después de una separación de una pareja de muchos años, y aparte cómo está tratada la película, ¿no? Primero se ve todo el recorrido de él y después lo completa el recorrido de ella, ¿no? La idea de que después de la separación uno cómo está con respecto a sus viejos valores, a sus nuevos valores, y encarar algo que la vida no te permitió hacerlo. Hay que contar un poco de la película. Después de la separación, este hombre empieza como a elaborar una especie de pensamiento sobre su mujer que en un principio genera como algo, como un vacío que va a dejar desde lo... No solamente desde desde la compañía que implica una mujer, una pareja, sino también desde lo sexual. Y entonces poco a poco entra a cuestionarse su propia sexualidad y se decide por algo. No quiero contar todo para que la gente la vea. A mí me encantó hacer esa película. A mí me parece como que es realmente lo que el cine hace con una síntesis de climas o interpretaciones, hablar de un tema tan escondido que tiene mucha gente y que quizás no es tan importante, pero existe, ¿no? Y esa película lo hace muy bien. No quiero hablar mucho más para seguir hablando de otras cosas. Bueno, y un homenaje a María Oneto, que no solamente fue una actriz increíble, sino que, bueno, la amistad, realmente sufrí su pérdida. Sí, realmente. Cuando nosotros la entrevistamos y no pudimos sacarla por problemas de conexión de internet, la entrevista hace poco dijimos, bueno, quizás podemos, viste, rescatar algo, porque dijo cosas tan lindas, viste, en la Claro, entrevista, claro. rescatemos algo. Entonces ahora estamos viendo eso, si podemos reeditar las partes que quedaron, Sí, de lo que ella dijo. Sí. Para que quede, porque dijo realmente, habló también de otra película, Lucrecia Martel, habló de esta película, Claro. entonces está Bueno, bueno. después de La Niña Santa viene La Mujer sin Cabeza. Sí, qué bueno. Carlos, nos gustaría mencionarte Puerta 7. Sí, Contarnos alguna anécdota, alguna referencia al sí. respecto. De protagónico, aparte, bien polenta. Sí, pasa algo con esa serie. Yo no soy muy futbolero. A mí me gusta Boca. Cuando gana Boca me gusta, qué sé yo, me pongo contento, pero no sigo campeonato, no soy futbolero. Pero en sí mismo me sirvió para hablar sobre un barra brava, un jefe barra brava, un poronga barra brava, para darlo en términos barra brava, sobre qué poco importa el fútbol en sí, ya en algunos aspectos, ¿no?
Digo, yo creo que un jefe barra brava sabe más de fútbol que yo, seguro. Y sabe el campeonato y cómo sigue y cuáles son los valores, y quién está mal, quién está bien en cada cosa. Pero esta falta de fútbol en mí, me parece que yo lo tomé, esta falencia, esta carencia, digamos, no falencia, carencia de algo que un barra brava tiene que tener, yo creo que la capitalicé tratando de explicar que a veces la dirigencia de la barra brava se junta con la dirigencia de un club que habrá nacido con buena leche y con buenos valores, y que el fútbol queda un poquito aparte. Y que quizás este barra brava habla más de algo que no existe que de lo que existe en sí. Y quiere meter y quiere vender lo que es su propio beneficio, ¿no? Ese pibe que lo tiene ahí tratando de meter en el Ferroviarios Fútbol Club. Me parece que para mí fue eso. Desde lo profesional, ver cierta carencia que yo tenía, tratar de usarla en forma dramática, digamos, en forma que dé un resultado. Y después, como me pasa trabajando con Adrián Caetano, un poco me da mucho contenido, Adrián, me da mucho contenido. Entonces, en esa relación, viendo cada cosa, hablamos del personaje y termina el personaje, digamos, y me mandó a hacer como una postura rara con el cuerpo. Sí, que yo la veía demasiado exagerada y después cuando la veo digo, este se mueve rarísimo, este tipo se mueve raro, pero me parece a mí como que subrayó esa parte del cuerpo que yo necesitaba hacer y su mote, lomito, que viene, digamos, ¿cómo podría decir? Viene antes de lo que yo pienso que es el personaje, ya viene con un sobrenombre. Cuando te dicen lomito ya algo tiene que ver, por falta o por sobra, ¿viste? Algo tiene que ver con eso. Y fue armado así. Lamentablemente no se pudo hacer una segunda temporada. Porque queda abierto al fin. Sí, queda abierto y al mismo tiempo la pandemia, el encierro de la pandemia no posibilitó nada. La cerraron así como diciendo no se puede, no llegamos, no nada. Y así que bueno, quedó ahí. Ok. ¿Número? Bueno, nos gustaría, como te decíamos, intención de no dejar a ninguna. Teníamos también Mujeres Asesinas, División Palermo. Pero Los Siete Locos, tenemos claro, varias. tenemos varios. Pero bueno, nos gustaría hablar particularmente de Tumberos, ¿no? Bueno, sí, es como una que precede Puerta 7, que es un trabajo que hice con Adrián Caetano, con la productora de Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli, cuando estaban juntos. Y interesantísimo el trabajo, porque realmente lo tomé de varios lugares. Me parecía que había una investigación carcelaria y penitenciaria muy interesante para desarrollar, que mientras lo hacía o después, yo lo pensaba, mientras lo estaba haciendo quizás estaba pensando más en algunas otras cosas, pero fue muy importante ese programa. Dejó ver un sistema desde lo estético y desde lo ético, digamos, muy contundente para preguntarse qué pasa en el sistema penitenciario, ¿no? Y al mismo tiempo una trama muy interesante, ¿no? Este jefe de pabellón que tenía todo su negocio, ¿no? La venta de drogas adentro de eso y esta confrontación con ese abogado Ulises Parodi, encarnado por Germán Palacios, de ese contrapunto, ¿no? El abogado que mandó a la cárcel al jefe del pabellón donde vos estás en cana es un conflicto, si los hay, ¿no? Y todo un
un pretexto para armar tramas, para armar intrigas, thrillers y cosas muy, muy potentes que dio la serie, ¿no? Y me encantó también, me encantó trabajar con él, la primera vez que trabajé con Adrián Caetano, y con compañeros increíbles como Rolly Serrano, Mariana A, eh, bueno, Diego Alonso, un montón de actores que no me acuerdo todos, ¿viste? Ni siquiera sus nombres, porque realmente. Y que yo siempre agradecía a los extras, porque los extras venían de un grupo de la villa de Uriarte y Luna, Uriarte y Luna, no me acuerdo qué número es, y él no me acuerdo qué número es, pero hacían teatro. Yo vendía mayonesa en esa villa y yo cuando el primer momento cuando me dijeron que había extras que habían trabajado en la villa, la de Retiro, ¿qué número es? No sé. ¿Qué número? La 1, 11, No, 14. 1, 11, 14 están La 31. en el bajo. La 31, ¿no? La 31, esta es la 21. Ahí va. Porque siempre me confundo, siempre le digo. Totalmente. Ahí Bueno, va. eso se hizo en Tumberos. Y yo ahí, cuando me dieron Martín Fierro por Tumberos, le agradecí a los extras de Tumberos. Y después, bueno, me hice como un ídolo de los extras, de todos los extras, no solamente de esa villa, sino de cosas. Pero me pareció genial porque primero, para las películas también, en ese sentido, marginales, es difícil juntar caras y actores, ¿viste? Que sepan de lo que hablan. Claro. Y extras de lo que sepan de lo que hablan. Porque un extra es importante. Un extra a veces te cuenta más que un actor principal. Digo, porque, y más en una cámara descriptiva como la de Adrián Caetano, que quizás se queda con esta taza durante un tiempo hasta que una mano la agarra. Esa descripción cuenta. Y un extra tomando un pajarito adentro de un pabellón cuenta mucho. Y ese extra habrá tomado un pajarito dentro del pabellón. O, como después se contó, muchos cayeron en Cana después de Tumberos. Y entonces hay como un clima y una. Y encima yo vendí mayonesa. Y le dice, uy, vendí mayonesa ahí, la capillita acomodando. Uy, vos tuviste. Y fue algo muy, muy, muy bueno. Muy bueno porque hicimos un laburo realmente. Y vos te das cuenta que en el pabellón había un clima, ¿no? Porque aparte en esa época había diseñado Ocupas y así a nivel narrativas. Sí. Ocupas, digo, ¿no? Sí, que Pizarro y eran. Reifazo y. Bueno, que son de los dos. O Claro, sea, Pixi y de ellos dos. Rifazo, los directores, se doblan y hacen Ocupa y Como Tumberos. hoy en día hay una tendencia a ese tipo de narrativas, pero capaz en ese momento eran más. Era muy, muy únicas. sorpresiva, Sí, claro. sí. Era como la primera vez que salía una forma de contar algo. Que sí. Que hizo muy bien el cine esa época. Carlos, nos gustaría pasar a la última sección, que es una serie de preguntas un tanto abstractas, sentirte en la total libertad de contestarlas hacia donde vos te lleven. Listo. Carlos, la primera es, ¿con qué personaje histórico te gustaría compartir un café? Y para preguntarle cosas o para yo encarar mi profesión, porque qué sé Podés yo. tirar varios nombres para diferentes Sí. enfoques. Digo. No, a mí me gustaría hablar con San Martín desde lo histórico. San Martín porque me parecía muy interesante, ahí como un núcleo, pero también desde lo literario, qué sé yo, con Borges mismo, cuando era joven, Como el Marco de Nevi podríamos también. también. Sí. A ver,
Hay un montón, Claro. ¿no? Mi admiración, digamos, histórica argentina tiene que ver más que nada con eso. Después hay una historia reciente que tiene que ver con no sé, con ciertos movimientos políticos más actuales, un Perón, un Evita, qué sé yo, me hubiera gustado también, actualmente yo vengo más de la izquierda, a mí me gusta, simpatizo mucho con la izquierda, he leído mucha izquierda, y me gustaría ver qué pasa, ¿no? Ahora, qué pasaría ahora con, 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 con la actualidad desde una izquierda incipiente en Argentina, qué sé yo, un Juan B. Justo o un Silvio Frondizi que veían una izquierda, digamos, en gestación o no tan en gestación, de un marxismo. Entonces también ahí me gustaría ver qué onda, ¿no? Ahora, actual. Ahora me junto también con gente de izquierda y trato de discutir ahora, pero me gustaría históricamente con Cámpora también, qué sé yo, Cámpora, para ver, ¿y qué te pareció? ¿Cómo hice? ¿Cómo te hice? Bueno, son preguntas restrictivas, yo lo sabemos, que medio que acotan, pero Claro, bueno, claro, claro. podemos decir varios. La siguiente es, ¿a qué director o directora elegirías para que dirija la película de tu vida? ¿Quién te gustaría que la haga? Puede ser muerto también, ¿no? Sí, 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 sí. Ken Loach, me gustaría. Sí, a mí me gusta mucho el cine de Ken Loach. Sí, sí, que no vi todas las películas que tendría que haber visto, pero vi 3 o 4 que son geniales, son tan emotivas, son tan muy profundas. Pero hay un montón de directores de cine. Qué sé yo, a veces me gustaría que me dirija Tarantino en mi vida, que me parezco algo a él, sí, con un poquito de pelo. Puedo llegar El a. meme ese que está mirando la casa, que está pensativo. Claro. Puedo yo llegar a hacer la vida de él también. Claro. Pero igual Tarantino cuando afirmó que le gustaría trabajar con Darín, si capaz si mete a uno, mete a varios. Y una de esas- Me unen 2 pasos. O sea, él mencionó a Darín y No, Darín trabajó y conmigo. Darín te listo. dice, trae lo belloso Ya que está. tiene ganas. Dejamos ahí di- abierta la puerta. Pero Dio digo, una más, entrevista a Darín y dijo. pero digo más con una cosa más de acción y más que me gusta a mí también de. O Darío Argento, o algo más de ultratumba. Me gusta mucho el tema oscuro, digamos. Suspiria. De ese. Suspiria para Es mí una sí locura. es la película. Igual vos también me das de Fellini, como un personaje. Fellini, obviamente, sí, sí. ¿no? Bueno, Estarías en la Dolce Vita, por ejemplo. totalmente. Sí, sí, sí. Aparecería, haría una cara y me iría. Carlos, la siguiente pregunta es, ¿qué banda o cantante musicalizaría esta película? Ese también es un sector que no tocamos, que también Sí, que la música. Me gusta mucho ahora un grupo que se llama Tame Impala, que me gusta mucho dentro de unos climas. Echo Chamber también, que es su pareja. Me gusta ese clima, pero me gusta también una cosa muy tradicional, un Mozart, ¿no? Un Beethoven, un Liszt, un Chopin, ¿no? También me gusta también eso clásico, serio, profundo. Y me gusta Eric Satie también, un poquito más contemporáneo que lo clásico, no deja de ser clásico. Eric Satie me gusta mucho. Eh, hay temas que sí, que solamente con ese tema me describiría a mí muchísimo. Tengo entendido que tocaban burdeles, ¿no? Eric Satie, como que tenía como Sí, una era cosa un personaje muy extraño porque además se mataba de hambre, juntaba alumnos para que lo inviten a comer, le enseñaba, pero cuando sus alumnos hacían cosas que él no quería, se iba ofendido, iba con un bombín y un bastón y un paraguas por París y Mirá. transitaba todo eso. Un imaginario muy patafísico, que yo también soy patafísico, así que me une mucho ese clase de climas y de música. No digo, porque eso que nombraste, la superestrella, capaz fue Mozart, que viajó mucho, pero el resto medio que cagado de hambre, con Sí, 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 enfermedades, sí, con la sí, prima sí. casado.
Claro. No me acuerdo si era Chopin o... Sí, sí, sí. Como todo un destino bastante trágico. Sí, y el de Mozart también, en un Claro, punto sí. era un Punto. canario preso, pero... Hasta Bach también. Digo, Sí, sí, sí. componiendo. Yo creo que la música es el resultado, es como un Carca, yo hice un video para Carca y en un momento me dice, sí, son esos pajaritos que, algunos cantantes, ¿no? Son esos pajaritos que tiraban a las minas a ver si había pérdidas en el coso, que cantan desde una manera sacrificial, ¿no? Me parece como que la música transmite eso. Más allá de que vos tengas una buena posición, algo tenés que contar fuerte para expresarlo, ¿no? Los que se expresan tienen algo que expresar, digamos, tienen algo, una vida, ¿no? Una vida, un punto, un punto para ser contado y para ser gritado, ¿no? O para ser cantado, que para mí también tiene como la misma intención. Dale. Una frase, una palabra que no te identifique. Que me Que identifique. no te identifique. A que no me Sí, identifique. sí. No vaya con... Hay que bajar el gasto público. Ya No se me viene una cara de quién lo dice. Claro, 2 o 3 se me vienen. claro, claro. Y para terminar, una pregunta abstracta, cada quien la agarra para donde quiera, así que vos para donde quieras también. Desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? Allá, no más allá. Allá. Pero para donde quieras. Sí, 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 sí. Em, Desde un lugar me parece a mí como que lo que queda es contar lo que nos pasa y tratar de expresar, como antes decía, de tratar de expresar lo que pasa en ese momento en la gente que me rodea. Y los de allá, que poder llegar a escuchar y a entender lo que me pasa de este lado. Trato de ser lo más abarcativo porque hay más especificaciones, qué sé yo. Yo creo que hay un más allá que debe estar bueno porque nadie vuelve. Nadie dice, no, es un horror. Y al mismo tiempo hay unos otros que, bueno, que me parece que hay que ver las propias debilidades en los otros, aunque sea el discurso más distante a vos, ¿no? Realmente que el otro sea inquietante. No el otro que empatiza con vos, sino el otro que realmente sea la diferencia de ver y encontrar cosas que, que, que- que te aunan, ¿no? En Patafísica está la unión de los contrarios, donde estamos todos cocinados en el mismo guiso universal. Ahora, para que ese guiso universal contenga lo diferente, me parece que hay que tratar de entenderlo de alguna manera. No sé si me hago entender yo con esta respuesta. Bueno, le damos un aplauso a Carlos. ¡Bravo! Gracias, Pablito. También por ser el chofer. También agradecer al Fondo de Fomento de Artes Escénicas y a las 4 Plumas Club de Arte. Sí, sí que bueno, hoy empezamos de otra manera y está bueno también. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes por interesarse en lo que yo digo.